En tu presencia nada más, y se vuelva realidad mi deseo de poder contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar, no olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios los bendiga bien muchote. Estamos en el libro el primer libro de Samuel. Y estamos en el capítulo 25. Pensaba dividirlo en dos, pero no me parece como que es una historia que tiene que ser contada completa. Así es de que primeramente Dios, vamos a ir a través de todo el capítulo 25. Y trata, más o menos, déjenle digo así bien rapidísimo. David al parecer David está pasando por unos tiempos muy difíciles. Una vez que se escapó, ya saben que andaba escondiéndose de Saúl y se metió en nuestras cuevas y andaba en este desierto, y obviamente no había provisiones, pues no había qué comer en el camino, y andaba él buscando lo que sea, y no andaba solo, tenía una multitud con él, eran 600 hombres, pero obviamente no estamos contando con si tenía sus mujeres o había niños ahí, había un gentío y no tenían que comer. Y David, como ya dijimos, estaba tratando de defender las ciudades de los filisteos y en contra que los filisteos venían a atacarlas, y de ahí él sacaba algo de dinero cuando defendía la ciudad y acababa con los filisteos. Pero ahorita que anda en persecución, pues es cada día más, o sea, era más difícil, pues no había la chance porque Saúl estaba persiguiéndolo bien cerquitas. Entonces decidió David ir con esta persona que él sabía que era rico, se llamaba Nabal. Y así se le digo bien rapidito. Fue y le dijo que él había cuidado a sus siervos. En realidad no lo quiere robar o atacar, más que todo quiere decirle: nosotros hemos estado cuidando tus siervos y cuidando tus ganados mientras que tú estás en tu casa, ¿verdad? Y pues ya tenemos tiempo cuidando a tus siervos, tratándolos muy bien, y a tus borregos. Por favor, si te place, danos algo de provisión, ¿verdad? Porque digamos que andaban sin comer, ¿verdad? Y le había mandado dice que 10 jóvenes, David a él. Y este señor le dijo: yo no te conozco, no sé quién eres, eres un siervo rebelde, y digamos que lo atacó al pobre de David. Pero David se enojó muchísimo. Entonces le dijo a todos sus soldados, a todos sus amigos: pónganse la espada y vamos a ir a acabar con Nabal ahorita. Sí, y fueron, y la historia más o menos se enfoca en eso, en que David no realmente actuó como actuaba con Saúl, y eso es importante de saber, porque con a Saúl casi, o sea, lo andan persiguiendo para matarlo, definitivamente. Sí, y David cada vez actuaba con dulzura y con mucha prudencia, y no le devolvía, no le rezongaba a Saúl, pero la razón es porque Saúl era el ungido de Dios, pues. Sí, nunca en la vida pensemos que David le tenía miedo a Saúl, ¿verdad? Saúl es el que no respetaba cuando Saúl sabía que David era, un capitán, era una persona de guerra, un hombre fuertísimo, pero capaz y bien inteligente. Y David nunca le respondió a Saúl, pero cuando esta persona, que es Nabal, le dijo eso, entonces vemos al David que realmente él era, sí, un David que aún es carnal, si no era una persona tan amable,
le dice a todos sus hombres, enseñen sus burros y vamos, porque vamos a ir a acabar con esta persona ahorita. Si luego ya van en camino, todos armados, van a ir a acabarlo. Y uno de los siervos que estaban junto con David corrió y le avisó a la esposa de él que, pues, que había un problema, que su esposo había sido bien rudo con David, que todo el mundo conocía y que él había negado que lo conocía. Entonces la esposa junta todas las provisiones y agarra un montón de panes y de uvas y todo y lo encuentra en el camino, sí, a David, y le dice que su esposo era un loco y que no le haga caso. Y la historia va así de esa forma, pero yo creo que todo está enfocado en que este rico, porque era rico, sí, nomás por eso, porque era rico, no quiso dar de lo que él tenía. Sí, y ojalá que vayamos entendiendo este mensajito, porque en realidad lo que corresponde a David, lo único que podemos decir de David es de que Dios no lo deja de su mano. Sí, aún cuando David se porta mal. Y eso es importante porque nosotros los cristianos no somos salvos hasta que pecamos. ¿Ah? Es bueno saber eso, porque cuando nosotros los cristianos pecamos, ¿perdemos la salvación? Sería la pregunta que ustedes tienen que responder aquí por $1,000,000. No podemos perder la salvación porque ganamos por gracia la vida eterna. Entonces, cada vez que caes en pecado, lo que tienes que hacer es correr al que te perdonó, ¿sí? Porque Él está abogando por ti ante el Padre, porque ya te perdonó, pues. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando caigamos en pecado es correr ante Jesús, es correr ante Él, clamar a su misericordia, hablarle de lo que Él hizo en la cruz, pidiéndole perdón. Sí, siempre, pero siempre de los siempre vas a ser perdonados. Vamos a ser perdonados. Y eso es muy bueno de saber. Así David se portaba mal, aquí se porta carnalmente, sí, pero Dios siempre está con él. Está con él, lo está guiando, está cuidando, protegiendo. Sí, yo creo, hermanos, que no hay una cosa más clara que esta. Dios, digamos, a David, aunque David andaba portándose mal, Dios le proveía y lo cuidaba y lo guiaba y de todos modos nunca dejó ser el ungido de Dios, que iba a ser el rey de Israel, sí, aunque David se portaba mal. Pero yo creo que tenemos que siempre pensar una cosa así súper clara. Cuando Dios nos promete algo en la Biblia, así cuando por ejemplo aquí a David, él lo había ungido, Dios lo había ungido a David, y David iba a ser el rey porque Dios lo ungió. David no se ganó el ser el rey, él no hizo nada y luego Dios lo ungió para ser rey. Y eso que Dios hizo lo respetaba Jonatán. También Saúl se lo acaba de decir y ahora lo vamos a ver en la esposa de Nabal. Sí, porque Dios dijo, pues, porque lo que Dios dice, eso es. De las cosas que Dios dice, nosotros podemos confirmar con Dios, tú dijiste. No tiene nada de malo cuando vayamos con Dios y le digamos, Señor, tú dijiste. Porque Dios no va a decir, yo no dije, o no te lo dije a ti, o no. Una vez que Dios dice, es como que es un hecho, ¿verdad? Y si digamos que no está pasando, podemos decirle, Dios, tú dijiste. ¿Sí? Y eso es muy bueno porque Dios, que nunca miente, va a decir, claro que sí, sí dije. Y eso le gusta a Él, ¿verdad? Siempre de los siempre vamos con Dios y digamos que en paz por lo que Él ya prometió. Cuando vayamos con una petición, lo cual tenemos que hacerla siempre, orar sin cesar, dijo el Señor. Sí, tenemos que ir llenos de docilidad, de humildad, aún clamar, aún decirle, Señor, dice que pidamos sin cesar. Sí, pero tenemos que saber cuándo y cuándo. Sí, no es que podamos exigirle a Dios lo que queremos, porque cuando lo hacemos tenemos que hacerlo dóciles, humildes, volteando el suelo, Señor, esto es lo que quisiera. Y dice la Biblia que si tú te acomodas a sus planes, Él te concede los deseos de tu corazón. Entonces, cuando andamos en su plan, Él siempre es dulce y siempre misericordioso. Y en este caso es un ejemplo porque David, aunque él no hizo nada para ganarse el reino, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Vamos a ver, y vamos a ver lo contrario de este rico, que obviamente Dios lo había bendecido para que fuera rico y no quería dar, pero nada. Vamos a ver, ese es digamos que el punto más importante que yo creo que está aquí. Como resumen del 24 así, en 3 renglones, dice, el rey Saúl
vuelve con 3,000 soldados. Acuérdense que ya dijimos que David se estaba escondiendo en esta peña con cuevas, y allá fue Saúl con 3,000 soldados, y por obra divina entra a la mismísima cueva donde estaba David escondido. Todos le dijeron a David: mátalo, Dios te lo trajo. Pero David mejor cortó un pedazo de su manto, sí, porque pensó en otra estrategia, pensó en hacer algo mejor que matarlo ahí, porque aparte de él era el ungido de Dios, no podía hacer eso. Iba a dar un ejemplo que el Espíritu Santo obviamente le dio para que nos diera a nosotros. Le cortó un pedazo de su manto y le dijo a Saúl que esta es la prueba de que no te quiero matar. Saúl obviamente lo entiende y hace un pacto con David, y allí mismo reconoce que él es el que va a ser rey, y que no se olvide de su familia cuando él esté reinando en Israel. Si así terminó el estudio pasado. Dice que Saúl se fue a su casa, pero David no lo siguió. Él todavía se fue a esconder porque le tenía desconfianza a Saúl, lo cual vamos a ver que sí lo sigue persiguiendo después, aunque en ese momento parecía que era muy honesto. Introducción al capítulo 25, como ya les dije, una gran introducción, pero en 3 renglones, lo puse así. No se dice tanto de la muerte de Samuel, porque así comienza el capítulo. Habla de la muerte de Samuel, pero nada más se dice que el pueblo se juntó para orar, para, digamos, que hacer luto por él, todo Israel. Pero vemos, después de eso, no se dice mucho de la muerte, pero sí vemos cómo David se va hasta Parán. Eso se va lejísimos, porque Saúl pues ya lo tiene cortito, y ahora se va lejos, se va hasta Parán. Era un desierto lejos de donde él estaba. Dice: y envía a pedir provisión a Nabal, pero esta persona, Nabal, es rudo con David y no le dio nada. David se enoja y decide atacar a Nabal, pero su esposa, esto es la esposa de Nabal, que era Abigail, defiende la casa, lo cual su esposo no hizo. Luego Nabal muere, y vamos a ver que eso está curioso, porque él no es bueno, es bien avaro, es egoísta. Pero David, por gracia de Dios y porque Abigail lo calmó, David no fue y digamos que se desquitó por lo que él había hecho. Pero entonces Dios, que siempre oye y que siempre está atento, él sí fue y vengó, digamos, lo que le había hecho esta persona rica a David. Y luego a los 10 días muere. Primero dice que endureció su corazón y no dio nada, y luego después, cuando se iba a morir, dice que se le puso el corazón bien duro. Sí, que eso fue lo que le pasó, que ya no se le movía nada, estaba como tieso, y a los 10 días se murió. Y David termina pues casándose con Abigail. Y al último vamos a ver eso, pero es curioso porque cuando ella fue en desobediencia a su esposo, y luego defendió la casa, hizo bien, porque la Biblia dice que nosotros, aún las esposas, no se tiene, fíjate, Dios dice que la mujer tiene que ser sumisa a su marido, ¿verdad? Pero cuando el marido, digamos, quiere que la mujer haga un pecado, entonces la mujer tiene que ser bien sabia y no tiene por qué hacerlo. Si no tiene por qué someterse a que el marido le mande a pecar. Digamos que el marido dice: ¿sabes qué? No tenemos dinero, ve y róbate unos 5 pollos de la Walmart. Ahí lo metes en tu bolsa. Entonces la señora le tiene que decir: no, porque ese es un pecado y yo prefiero obedecer a Dios que a ti. Así de sencillo, ¿verdad? Y eso hizo ella, y ella le dijo: cuando estés en tu reino, porque también reconoció que David iba a ser el rey, acuérdate de mí. Y cuando David supo que se había quedado viuda, aún rica, sí, fue y le dijo que se casara con ella, y ella, bien humilde y bien sencilla, dijo que claro que sí, que ella iba a cuidar de los siervos de David, y fue y se casó con él. Y así termina este capítulo 25, y vamos a hablar un poquito más de eso, porque hay más cosas que decir de Abigail. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, a entender esto, a ser guiados por ti, a ser capacitados. Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno de nosotros y ayúdanos a crecer con esta historia que de repente pudiera ser tan ajena a nosotros y a estos tiempos, Señor, pero es tan vital para el día de hoy, para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que los puntos que hay aquí nos toquen y nos capaciten y nos pongan a nivel que tú quieres que cada uno de nosotros seamos, en el plan que tú tienes para nuestras vidas. Sea así en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el primer versículo, que es donde habla de la muerte de Samuel. Y se me hizo como muy poquito, pero yo puse un poquito más. Dice: murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Eso es todo lo que dice de la muerte de Samuel.
y voy a decir más, pero digamos, es como muy poco cuando Primera de Samuel y Segunda de Samuel se llaman Samuel. Sí, es muchísimo. Él es, digamos, el que tiene una gran influencia. Él fue, digamos, el que inspiró todas las dos cartas a las personas que estaban después. Muchos dicen que fue el profeta Gad, el que profetizó a David muchas veces, el que terminó de escribir las cartas, porque aquí, si aquí muere en la primera carta de Samuel y falta la segunda carta de Samuel y todavía no se acaba, todavía no se acaba el libro. Entonces quiere decir que alguien más continuó escribiendo la historia y puede ser pues las personas que estaban cerca de Samuel, que valoraron a Samuel y digamos a crédito de él, todavía escribieron mucho más. Sí, entonces Samuel, puse acá, los libros, primera y segunda de Samuel, aunque está comprobado que él no escribió todo, pues aquí muere. Y todavía estamos en el primer libro, pero lo continuaron escribiendo sus escribas, estas personas que estaban cerca de él, que eran como una clase de sus discípulos, gente que le ayudaba, digamos. Uno de ellos es el profeta Gad, que profetizó después muchas veces a David, que hablaba con David, etcétera. Pero estos dos libros, por llevar su nombre, indica la amplia influencia que Samuel tuvo en su vida para con todo Israel. Fue un profeta de renombre y muy respetado. Todo el pueblo se juntó y lo lloró. Esto es, todo Israel dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo y lloraron a Samuel. Es importante que notemos que Israel despreció a Samuel. Eso es, todo el pueblo había despreciado a Samuel. Ve qué importante es Samuel. Después de 400 años de jueces, el profeta Samuel es el último. Porque de ahí para acá, pues comienza a reinar un rey que fue Saúl, y luego ya siguen reyes, sigue David y muchos más. Sí, pero fue el último de los jueces. Entonces, estaba encargado de los juicios de todo Israel, entonces todo el mundo lo respetaba, lo quería, y es importante, pues, esta persona, Samuel, aunque el pueblo en un punto se enojó contra él, primero porque sus hijos no salieron como él, eran unos aprovechados del puesto que él tenía. Sí, y después porque dice la Biblia que él no les ponía un rey, que ellos querían un rey, y dijeron, queremos que este rey nos juzgue. Y esto ofendió mucho a Samuel porque él era el juez. Entonces ellos ya no querían uno que los juzgara como él. Decían, queremos uno como todos los demás pueblos tienen. Y esto es, Samuel le estaba diciendo, ¿cómo es posible que tenemos como rey a Dios y él pone jueces y ahora ya no quieren uno como yo que los juzgue, sino que quieren uno como el mundo quiere? Quieren uno como el mundo tiene. Sí, un rey que se sienta en una silla, que no sea como uno como ellos. Y después Dios les habla de eso y les dicen muchas cosas, que todo lo que tienen que hacer para este rey que no es como ellos, pero que sus hijas y sus hijos le van a servir y van a correr adelante de sus carros. Y era como otro cuadro que ellos no conocían en cuanto a un rey como ellos querían. Pero bueno, dice en 1 Samuel 8, del 5 al 6, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Esto fue todo el pueblo y le dijeron a Samuel, tú ya estás viejito y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Sí, y eso obviamente lastimó mucho a Samuel. Dice, como tienen todas las naciones, querían un rey mundano, y ser como las naciones que tienen otro rey, ya no querían ser como Dios tenía, digamos, como Dios los tenía ahí. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Sí, y luego ya Dios le dijo que no lo habían ofendido a él, sino que habían rechazado a Dios. Sí, eso fue otra cosa diferente. Y es bueno saber esto porque cuando uno, digamos, ve estas cosas, yo estaba pensando, obviamente estaba pensando en Pablo, lo que estaba pasando con los Gálatas, donde dice que lo rechazaron a Pablo porque ya no lo querían, porque mejor querían a los judaizantes. Sí, y Pablo dice, pero ¿cómo es posible si ustedes se habían podido haber sacado los ojos por mí? Me querían tanto y yo los quiero como mis hijos. Sí, y la cosa es de que Dios escoge a estas personas especiales para traer su palabra y luego realmente no, digamos que no son pieza para que el pueblo los quiera. Y empiezan las críticas y no les gusta cómo dan sus decisiones y cómo esto. Y eso va a ser algo que es constante, digamos, de continuo. No solamente pasó allá, le pasó a Pablo, pasa en todas las iglesias. Es terrible, pero así es. Jesús, él dijo, me aborrecieron a mí, te van a aborrecer a ti también, sin duda.
Dice, ahí fue donde Dios dijo, no te entristezcas, le dijo a Samuel, pues no te rechazan a ti, sino a mí me rechazan. Le dijo Dios. Dios también pone a Aarón y a Moisés al mismo rango que Samuel. Esto es, Moisés y Aarón eran personas, especialmente Moisés, dice que cuando se enojaron todos, que estaba, digamos, la rebeldía de Coré y todas esas personas, que más de 250 que estaban con Coré y que la tierra se los tragó, ellos decían que ¿por qué nomás a Moisés Dios hablaba? ¿Por qué no le hablaba a ellos? ¿Verdad? Y estaban enojados con Moisés. Y luego la tierra se abrió y se los comió, imagínate, y así pasó. Y es terrible, bueno, porque Moisés fue un gran hombre de Dios y digamos que todo el mundo lo reconoce. Cuando Dios pone a Samuel a nivel de Moisés, realmente le da un buen lugar. Sí, es un lugar que obviamente muchos nadie tenemos, honestamente. Sí, pero dice acá en Salmos 99:6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Sí, esa era la clase de nivel o de clase de persona que Samuel era, igual que Moisés, que ellos le hablaban a Dios y inmediatamente allí, como si estuviera con ellos, les respondía, como platicando con ellos. También tenemos que notar, hoy día yo me acuerdo, y no se ofenda, pero hay mucha gente que habla como que ahí está. Y yo iba a la casa, yo iba a la tienda y luego Dios me dijo, no, vente para acá. Y dije, no, Dios, ¿cómo crees? No, pero sí. Y luego pues, si se ha fijado, hay mucha gente que tiene esa, y obviamente que están contando algo que no es real, porque para oír a Dios tuvieras que ser como Moisés o como Samuel, pues es como que es muy grande eso, para que nosotros, son prácticas que la gente agarra, costumbres que la gente que tiene y está bien, ¿verdad? Pero obviamente para llegar a hacer eso, ocupas mucha santidad, ocupas tener realmente una entrega grande. Honestamente yo lejos estoy de eso, pero bueno, a lo mejor usted sí. También tenemos que notar que los hombres somos movidos y dirigidos por Dios para hacer sus planes y llevar a cabo su voluntad. Pero cada uno de todos morimos. ¿Por qué digo eso? Sin importar su posición, raza, ni aún lo que Dios hizo a través de ellos. Esto es, todos los hombres que Dios ha usado en la Biblia han sido personas muy especiales y han hecho cosas muy grandes, muy grandes. Imagínate que llegas al mar y que pones un palito aquí, ¡pau! El mar se abre, ¿verdad? Y se abre de aquí hasta donde se acaba. Y luego la tierra queda seca. Sí, obviamente la gente voltea a ver a Moisés y qué bueno que pasó esto y qué bueno que lo podemos ver, porque Moisés no lleva nada de crédito en eso. Es Dios el que está haciendo a través de estos hombres, pero cada uno de estos hombres que hicieron tantas cosas tan gigantes, todos murieron. Murió Adán, murió Noé, murió Abraham, murió Moisés y aquí pues también muere Samuel. El único que continúa es Dios que nos mueve hoy, este día. Sí, es importante de saber eso porque es muy bueno saber que Dios nos usa y también es muy bueno saber que nosotros no somos indispensables. ¿Verdad? Qué maravilloso es que tú seas usado por Dios, como ellos, y hoy mismo en este tiempo. ¿Verdad? Pero no agarrar el crédito, pues no que yo oré por esta persona y se sanó y luego ya pongas en tu casa allí el que sana. ¿Verdad? Y luego empiezas a cobrar $5 por la oración. Se los prometo que hay gente así, hay gente así. Y no puede ser eso, pues. Ahora llevan el nombre, vamos a orar con él, porque él es al que Dios escucha. Y tenemos que tener más cuidado porque el que sana es Dios. El que decide sanar es Dios. El que escucha, el que puede, el que tiene la autoridad es Dios. Y él usa a quien sea, hasta un burro para que hable, como le pasó a Balán. ¿Sí? Hasta otro burro que está aquí enfrente de ustedes. Y solo podemos hoy, fíjate, disfrutar de este tiempo que Dios puede usarnos. Qué maravilloso que tú sepas que hoy mismo Dios te está usando. El Dios del universo te está usando al estar aquí. Al estar aquí, el tener esos planes que Él tiene, el ser la persona que tú eres, con las virtudes que tú tienes y con los defectos que tú tienes, Dios te usa
porque nosotros no éramos, ellos no eran, digamos, los únicos que Dios iba a usar. Dios todavía está usando gente. Dios todavía es el Dios del universo. Y qué maravilloso es que tú sepas y que yo sepa que ahorita mismo Dios nos puede usar de la forma que usó a esos y nos está usando, porque Él siempre está allá. Samuel también pues murió, eso es lo que se dijo Samuel, de Samuel del 2 al 9 y ahí les va, dice, tomando Saúl, perdón, estoy en el 25. Dice en el 2, y en Maón había, esto sería en el desierto de Param, estaba este lugar Maón, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Estos dos versículos obviamente que son importantes de entender porque de estos dos se va a tratar lo demás. Entonces, la mujer hermosa e inteligente, el varón, aunque era descendiente de Caleb, no tenía nada de Caleb, porque Caleb era un señorón, sí, que no mintió y que dijo, vamos contra la gente que está en Canaán, Dios nos va a dar las victorias. Este descendiente de Caleb no era así, este era rudo, era frío, aquí dice que era duro y de malas obras, y duro y de malas obras, todo lo que hacía, sí, era rudo, era malo con la gente, era inhumano con sus siervos. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Sí, ese hombre malo, David escuchó. Esquilar sus ovejas era como el día de la cosecha. Sí, es cuando sacaban a sus ovejas y era cuando iban a cosechar, iban a sacar el beneficio de ellas y todo el mundo estaba feliz. Sí, por eso es que era importante que David dijo, voy a ir el día cuando él va a estar más contento, sí, porque sacó la cosecha, ¿no? Es cuando va a tener más dinero y va a estar más desahogado. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas esas palabras en el nombre de David y callaron. Esto es, esperaron la respuesta de Nabal. Yo puse acá de esto. Dice, este es el cuadro. En el desierto donde David estaba vivía Nabal, un hombre rico pero áspero y duro, y aún su esposa era inteligente y hermosa, como ahí lo describe. David envió 10 jóvenes a Nabal en un buen día. Se le llamaba así el día que esquilaban las ovejas. Era como el día de la cosecha, un día feliz. David le manda decir que él ha cuidado de sus ovejas y de sus criados en el desierto. En realidad, David no le quiere robar nada o le quiere quitar nada, sino que le pide provisiones con base al servicio que él ha hecho a sus siervos. Sí, David dice, tú no me conoces, pero yo he tratado bien a tus pastores que están en el cerro, ¿verdad? Y hemos cuidado de tus ovejas. Pues ahora andamos medio mal de finanzas, ayúdanos con lo que tengas ahí a la mano. Es exactamente lo que está diciendo David. Pero Nabal, que su nombre significa necio, era un hombre sin honor u honestidad. Era rudo e inhumano. Hay en la Biblia ejemplos de personas que tienen dinero y también hay ejemplos de personas que son muy pobres. Dios nos avisa de que los que tienen riquezas se vuelven más egoístas y fríos y creen que por sus riquezas vivirán mejor que los otros. ¿Sí? Obviamente que nosotros tenemos que tener cuidado
de no ser o de no caer en esa trampa. Si Dios nos bendice con cosas, con bienes, con dinero, tenemos que cuidar de que no se nos quite lo humilde. Tenemos que cuidar de que todavía seamos gente amable con los demás, porque si imagínate que Dios te bendice y te cuida y te digamos que te prospera en las cosas, y luego tú de alguna forma respondes a Dios siendo malo con la gente, si es como una burla, si no casa con el plan que Dios tiene. Todos queremos que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Que Dios nos bendiga y nos prospere en las finanzas, pero cuando uno se convierte rudo y no tienes generosidad, es como una burla contra el que te ayudó y te dio todo lo que tienes, ¿verdad? Entonces, en Lucas 2:12, perdón, del 19 al 20 dice, y diré, había una persona, obviamente que seguramente que Lucas estaba pensando en Nabal, porque mira lo que dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sí? Ah, Basado en esto, estuve piense y piense y piense que qué fue lo que este rico dijo mal. Porque dice, yo ya tengo bastante, ¿verdad? Voy a guardar todo en mis graneros, me voy a despreocupar, ¿verdad? Y lo que pasa es de que nunca le dio gracias a Dios, ¿sí? Y todo lo que tiene, que Dios le dio, es de él. Esto es, no dice es de Dios, Dios me lo dio y lo voy a usar para su gloria, para nada. Su problema de los ricos es el egoísmo, es el egocentrismo, vamos a leer esto enseguida, más de una vez déjaselo leo. Dice, Dios nos dice que si lo buscamos a Él, entonces Él se encarga de nuestras finanzas. Pero primero es Dios. Obviamente que también vemos al Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, que todo mundo tiene necesidades, a ti te va a venir por añadidura si buscas a Dios, porque tienes un padre. Los demás no tienen padre y no están esperando que su papá los ayude, los que no creen. Nosotros sí. Busca primero el reino de Dios y de todo lo que tiene necesidad, Dios te va a proveer, se va a venir por añadidura. En 1 Timoteo 6, del 9 al 11 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, que sería trampa, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí te va. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si no es el dinero, hermanos, Dios quiere prosperarnos. Si no, o sea, no hubiera en la Biblia personas como el rey Salomón o como Abraham, que era tan riquísimo. Si Dios, Él no tiene ningún problema con prosperarnos en las finanzas. El problema es que nosotros no sabemos cómo obtenerlas. Pues, no sabemos cómo reaccionar cuando Dios nos la da. Si Dios quiere asociarse con nosotros cuando nos da. Si nosotros reaccionamos siendo malos con la gente, siendo no generosos, siendo egoístas, y ahora nos volvemos rudos con la gente, tenemos vidas amargadas, en vez de estar felices porque Dios nos bendijo, ahora somos unas personas enojones y corajudos y que viven peor que pobres, porque eso está, obviamente que eso sucede. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Fíjate qué cosas tan bonitas Dios quiere que sigamos el día que Él nos prospere. Sí, ¿por qué no recibir lo que Dios dice que nos va a dar, ¿verdad? Y luego, digamos que continúa siendo humildes y sencillos. Y yo digo, si uno puede decir, ok, ya cuando Dios me haga rico, entonces voy a empezar a ser bueno, ¿verdad? Entonces, yo creo, hermanos, que estamos cerrando, porque si no, tenemos tantas cosas. En nuestras vidas tenemos tantos bienes, tenemos salud, tenemos 2 pies, tenemos ojos, tenemos manos, ¿sí? Y ya de una vez tenemos que comenzar a decirle a Dios, Señor, todo lo que tengo me has dado y yo practico esto que dice aquí que practiquemos. Sí, especialmente la mansedumbre, que es cuando te hagan un mal, no reacciones como un loco, sino que reacciona con paz, con prudencia, con amor.
Sí, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere que hagamos aun cuando nos prospere. Y esto le faltó a Nabal. Hermanos, no es poseer riquezas lo malo, como dice aquí, sino que es que esas riquezas te roben el amor y la humildad. Sí, el problema con las riquezas es que las riquezas te roben a ti la humildad y te roben el amor. Esto es, si tú dejas que tus posesiones te posean, entonces vas a ser infeliz aún siendo rico. Y ese es un gran problema, porque nosotros sí queremos, anhelamos ser ricos, pero luego cuando nos prospera tantito Dios, nos volvemos malos. Y tenemos que pensarlo desde ahorita, si cuando tenemos lo que tenemos y actuamos como Dios dice, entonces obviamente que esto va a tener un buen resultado si practicamos estas cosas mientras que Dios nos va prosperando. Obviamente que no tiene que ser como que ya que sea rico cambio, no, es desde ahorita, sí, porque no estamos pidiendo limosna, porque estamos completos, si tenemos tantas riquezas de una vez y no estamos practicando lo que Dios dice que practiquemos. Del 10 al 13 dice: y Nabal respondió. Entonces los jóvenes fueron, le pidieron dinero y luego se quedaron callados a ver qué iba a responder Nabal. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Este versículo 10, obviamente que no estamos en esos días y no entendemos bien, digamos, esas palabras, pero lo que está diciendo es: yo no conozco a nadie, aunque lo conocía, porque no había persona que no conociera a David, pero lo está menospreciando. Y luego dice: y yo sé que él se rebeló contra su Señor. Sí, aunque dice que no lo conoce, todavía le está diciendo, de todos modos, obviamente lo conoce, pero dice digamos que Saúl es el bueno y que David se rebeló contra su. Y esto es lo que le enojó a David. Esas palabras que están aquí o sea, él no hizo nada al contrario, él quiere y luego cuidado y le ha perdonado su vida, pero ahora este rico le echa piedras, pues le echa tierra, le dice que él es un rebelde, que menos le va a dar nada. Dice en el 11, el mismo Nabal dice: ¿he de tomar yo ahora de mi pan, ¿sí? de lo mío, de mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas esas palabras. Dice en el 13: entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con las provisiones, que es lo que le llaman ellos el bagaje. Entonces David no escuchó nada más, ni pidió más opiniones. Dijo: todos agarren sus caballos y vamos a ir a matar a Nabal, porque se me ofendió, porque es un viejo rudo, un rico que no sabe aprovechar, que no sabe dar gracias, no es generoso, y van a ir a matarlo. Puse acá de eso: Nabal mintió al decir que no sabía quién era David. Aún por el comentario, hay muchos siervos que huyen de sus dueños. Ese comentario dijo Nabal. Con eso acusa a David de rebelde y enseña que él no es generoso porque no les dio nada. Y lejos de tener conciencia bíblica, cuando uno tiene conciencia bíblica, esto quiere decir que tú sabes lo que a Dios le gusta, y lo dice en la Biblia. Y sería, digamos, que alguien como nosotros, yo creo, que pudiéramos pensar así, teniendo, digamos, la doctrina de Dios, la doctrina bíblica. Si alguien dice, y es contradictorio, porque mira, si alguien dice: esto es mío y te comparto algo, esto es mío y te comparto algo, es peor decir: esto es mío y no te comparto nada. Pero aún cuando dices esto es mío, ¿sí? No estás dando gloria a Dios. Esto es nosotros, ¿sí? Lo que se tiene que decir, o de la manera que bíblicamente tienes que pensar, es así: todo lo que tengo pertenece al Señor y Él quiere darte algo. Sí, no es que de lo mío te voy a dar, porque ahí habla de que yo soy el bueno, pero cuando todo lo que yo tengo es de Dios, entonces voy a compartirte de lo que es de Dios. Sí, eso sería lo que uno tiene que pensar
digamos, con la enseñanza bíblica. Sí, y si pensamos de esa forma, vamos a encontrar que lo que hizo Nabal, pues era contrario a Dios, obviamente, sí, pero era contra David. Él no era un hombre generoso, lejos estaba, digamos, del favor de Dios, cuando Dios le había favorecido, pues, tanto, y todo el mundo lo conocía y lo respetaba porque era un hombre rico. Nabal dijo, no le daré nada. David, pues, tristemente, en esta ocasión no responde y digamos que podemos ver que tampoco David hizo bien, si eso de que vamos a ir a matarlo porque dijo eso, también tenemos que entender que David anda en la carne y que no tuvo mansedumbre, no hizo lo que Dios dice, puse acá, pero David tristemente en esta ocasión no responde como respondió con Saúl, que era el ungido de Jehová, y como Jesús manda que respondamos hoy día. Esto es, obviamente que encontramos que David, este guerrero de nacimiento, este hombre rudo que mataba a leones y osos, que le dijo, y después mató al gigante Goliat, así él era, y era un hombre todavía noble, pero no contestó, no respondió con la nobleza, con la caridad que Dios quiere que lo haga, porque todavía está en preparación como nosotros estamos. En Mateo 5, 38 al 40, dice, nomás voy a leer, es todo el capítulo, pero voy a leer esos dos versículos que obviamente hablan de cómo Dios quiere que seamos nosotros, cómo respondamos nosotros cuando alguien nos hace un mal, cuando alguien nos ve de arriba abajo, nos tuerce la boca o nos menosprecia o simplemente nos ignora. Así dice Dios. Oíste que fue dicho, dice el Señor Jesús. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Todos hemos oído esa frase. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto es, obviamente que si vamos nosotros y vemos el capítulo 5, las bienaventuranzas y todo lo que Mateo dice, más bien lo que Jesús dice allá, lo oímos, se nos hace bonito, creemos que eso es lo correcto, pero qué difícil es cumplir con esas cosas y con realmente, porque aquí no dice que, o si lo lees, vas a encontrar que el que te está pidiendo la capa o el que te está pegando en la cara son enemigos tuyos, pues no dice que es tu mamá o tu hermana o tu hijo. Sí, es gente que no te quiere y luego te está haciendo esos males y tú tienes que responder con un bien para esas personas. ¿Sí? Y eso es bien difícil para nosotros, los humanos, porque somos como David. ¿Sí? Es fácil criticarlo ahora, sí, pero nosotros así somos. ¿Sí? Y ahora, no podemos decir, oh, es que así somos, Dios ya sabe. Tenemos que cambiar, pues. Tenemos que analizar esos puntos y luego decir, ok, para la próxima vez que me toque, voy a esforzarme porque mi fe tiene que tener sentido, vívido, ¿sí? Tengo que tener fe que se vea. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, porque si no lo hacemos, si no dominamos nuestra carne, si no nos esforzamos, digamos que a más no poder por ser como Dios quiere, el problema aquí es que Dios está viéndonos, pues. Y Él dice que seamos como Él es. Y tenemos que hacerlo, tenemos que buscar las formas, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ponernos en las manos del Espíritu Santo, porque es bien sencillo criticar a los demás. Mira, si tú ves a un cristiano, que tú no seas, digamos, tú eres cristiano, pero tú ves a otro, y luego alguien le hace algo, tú estás pensando, vos, digamos que si alguien le pegó aquí en el hombro, y luego el otro cristiano va y le pega, y luego tú dices, pero ¿por qué no pone mejor el otro hombro? ¿Verdad? Porque somos así de sencillos, rápidos para criticar al otro, para ver cuál es el error del otro, el pecado del otro. Es así, nos sale automático, pero el problema es que te toquen a ti, porque ahí así cambian las cosas. Ahí ya no hables de la Biblia, es a ojo por ojo, diente por diente, y si tú me la haces, me la pagas, y no sabes del alacrán que te echaste encima, ¿verdad? Y yo así nací, y así es mi apellido, ¿verdad? Al oír David, fíjate cómo puse acá, cuando oyó David lo que había hecho Nabal, yo puse acá, levantó una ceja y decidió, morirá Nabal y todos los que están con él. Esa fue la respuesta de David cuando escuchó que él no le iba a ayudar.
del 14 al 27, dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Esto es, David ya venía en el camino, ya había tomado la decisión, pero ya corrió uno de los criados, de los que habían ahí estado en el desierto con David, y que escuchó toda la plática, y corrió, y luego le dio aviso a Abigail. Hay en la Biblia, sí, hay personas en la Biblia que no son el personaje importante de la Biblia, sí, y que de repente dices tú, wow, o sea, actuó y eso es importante porque todos tenemos esa capacidad, pues, de ser el Jonatán. Sí, en este caso, Abigail, quien es la esposa, digamos, en aquel tiempo, las mujeres no tenían ningún derecho, pues no las oían, no tenían el poder, la autoridad para hacer o decir nada. Ella era la mujer y tú cállate, vete a lavarme la ropa y ya, ¿verdad? Y aquí esta mujer Abigail, fíjate lo que hace. Si primero no le gusta, la desobedece a su esposo, pero hace algo súper grave. Va y se presenta con David a escondidas de su esposo y le ruega que no mate a la gente. Obviamente que tenemos que analizar esto porque al hacer eso ella se estaba arriesgando mucho, su vida misma, su persona, su integridad. Sí, lo que estaba haciendo ella era algo súper grave para que una mujer lo hiciera, y de todos modos, sin importarle nada, lo hizo por el bien de su casa, por el bien de sus criados. Sí, por la gente que estaba allí, que David estaba a punto de venir y matar a todos por culpa de su esposo gruñón. Dice en el 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, sí, los trató muy mal y los hirió. Dice en el 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Dice en el 16, y es una frase bonita que podemos entenderla: muro fueron para nosotros. Esto es, era como una muralla que nos cuidaba, sus brazos estaban allí, nunca nadie nos hizo nada. Ese muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Le dijo pues todavía el criado a Abigail. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Esto es una caravana de pura comida, y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Hasta cuál dije? Hasta el 27. Dice, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, porque David se le iba repitiendo, se le iba repitiendo para digamos, para que no se le bajara la furia que tenía contra Nabal e ir a matarlo, porque todavía dice en el 21, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Dice en el 22, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Eso es lo que estaba pensando. Digamos que eso David se lo venía repitiendo y repitiendo mientras que iba rumbo a ir a destruir pues a toda la casa de Nabal. Y luego llegó pues Abigail, le salió en el camino, seguramente, o sea, imagínatelo, David iba enfurecido y animándose a hacer con más furia para llegar y hacer aquello, cuando de repente en un pasadizo atrás de una piedra sale esta mujer con todos los burros llenos de comida, sí, y se presenta ante él y se inclina, pero es una mujer, pues es como rarísimo que eso sucedió en ese tiempo, aún ahorita si pasara, sí. Llega ella postrada hasta el suelo y empieza a gritarle a David, y obviamente todos se quedaron callados. Dice, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno
y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, porque era su nombre era necio. Él se llama Nabal y la insensatez o insensato está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Dice en el de 27, ahora y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Esto es, ella fue, le dio el presente, pero obviamente que bien inteligente le dice, la venganza que traías contra Nabal, Dios no te está permitiendo que la hagas si paras aquí, ¿verdad? Vas a dejar que Dios la haga y no manches tu nombre porque vas a ser, después le va a decir porque vas a ser el rey. Sí, que no se manche su imagen de, digamos que de buena persona al ir y matar a toda la casa de Nabal. Puse acá de esto. Dice, el siervo de David, el siervo que dijo a Abigail la respuesta de Nabal y aún la determinación de David, le mencionó que David fue a los criados de Nabal como un muro. Se sintieron seguros cuando estaban con David. Y aún cuando David, en el 21-22, se enojaba más cada día en el camino. Si David iba enojándose y enojándose, cuando llegó a Abigail, le salió al encuentro con una caravana llena de regalos. Y ella, postrada ante David, clamó a misericordia que para salvar la vida de toda su casa. Así, eso es lo que sucedió. Simple y sencillamente ella llega, le entrega el regalo y dice, yo no estaba allá, no le hagas caso a este señor gruñón, él está loco, es un egoísta, pero aquí está, por favor, tómala, no vayas a hacer a eso, te vas a ver mal. Le dicen una clase de consejo a Abigail a David, del 32 al 35, dice, oh no, 28 al 31, 28. Dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva, le dice ella todavía a David, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Si todo el mundo sabía, ya no era un secreto. Si su esposo dijo que no conocía a David, ella sabe que él es el ungido de Dios. Sí, ella sabe que él va a ser el nuevo rey, el futuro rey, y dice, pues Jehová de cierto hará casa estable al Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma, como en medio de la palma de una honda, se la va a hondear por allá, dice en el 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Si su esposo no la conocía y ella ya sabe o está diciéndole y confirmando que David va a ser el rey. Dice en el 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento para haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Sí, obviamente que es súper inteligente, le puso perfectamente bien las palabras, y obviamente que David entendió. Fíjate, y es bien bonito esto porque aún ella está hablando por su conveniencia y le está diciendo que Dios no quiere que él se vaya a vengar, pero a David le cayó el 20. Sí, y yo digo, hermanos, que de repente nosotros tenemos que ser sabios, porque lo que sea que nos pare de pecar, ¿sí? Lo que sea que tú entiendas, digamos que estás decidido a ir a, no sé, si estás en la tienda y tienes muchas ganas de una uva y dices, una uva no es nada, yo me la voy a agarrar ahorita, nadie me va a ver, ellos tienen muchas uvas, yo no me voy a agarrar una. Y luego vas a agarrar la uva y a lo mejor un niño te dice que no, ¿verdad? Y luego tienes que pensar, ¿es Dios?
Si eres de fe, tienes que saber cómo están las cosas. Aquí esta persona, David, entendió, dijo, Dios me está diciendo que no vaya a vengarme yo. Esto es lo que está pasando. Y eso es lo que después va a decir, vamos a ver. Dice, Abigail no tiene cómo excusar a su esposo, pero confía que habla con un hombre de Dios. No puede tampoco exigir algo, pero dice a David que no ensucie su mano vengándose de un necio, pues la venganza es de Jehová. La prueba y la mansedumbre, la prudencia y la mansedumbre son armas muy poderosas y ella las usó aquí. En Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí, yo me acuerdo cuando yo estaba bien chiquillo que mi papá siempre ha sido bien calmado, bien prudente, nunca ha sido de pleito ni nada, gracias a Dios, ¿verdad? Pero mucha gente lo ha criticado y le llaman pues como que no es listo porque nunca está ahí para pelear ni nada. Pero me acuerdo una vez que iban a ir yo estaba chico y oí que se trataba de que iban a ir a pelear con un licenciado, iban a hacer esto y aquello, iban a ir a carrear y a demandar a alguien. Y mi papá en el camino no llegó pronto con el mensaje que tenía que llevar. Y me platicaron, ¿tú crees? Dijo, tu papá, o era mi papá, dijo, en vez de correrle, se fue a orar al templo. Y ahora que crezco, digo, gloria a Dios, qué sabio mi papá. En aquel tiempo lo criticaron, pero uno tiene que tener a Dios siempre en tu vida, pues en tus pensamientos y no actuar así nomás como loco. Si eres de Dios, tiene que estar envuelto Dios en las cosas que tú haces. Así de sencillo y así de claro. Aquí esta mujer, sí, obviamente que fue con David con palabras humildes, se estaba postrando hasta el suelo y ganó, sí, lo detuvo de ir a pelear. Y obviamente David entendió, eso tiene que ser de Dios. Ella tiene respuesta blanda, como dice Proverbios. Encima también dice que David será el rey de Israel y le pide que se acuerde de ella cuando él reine. Del 32 al 35, ahora sí, dice, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido, si ayer entendió que era Dios, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, le dice David a ella, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Sí, no le hizo nada, eso fue a su casa. Salió maravillosamente bien lo que ella hizo porque lo hizo con amor, lo hizo con prudencia. Eso es lo que David entendió. David reconoce que Dios le habló a esa mujer. Qué importante es esto. David anda en pecado, literalmente va a ir a matar a alguien. Y podemos ver aquí esto que llamamos su providencia. Así podemos ver aquí cómo es que Dios nos cuida a los suyos y todavía nos aparta del mal y nos aparta de que caigamos en las garras de la tentación, las garras del malvado. Yo creo, hermanos, que nosotros en el camino de la vida tenemos tantas cosas que hacemos. A veces queremos hacer mal o queremos hacer bien o nos va bien o nos va mal. Y yo creo que tenemos que tener conciencia siempre de que Dios está con nosotros. Y yo siempre he pensado, digamos que puedo ver mi vida de aquí para atrás, ¿verdad? Me recuerdo de lo que ha pasado conmigo en mi vida. Y yo me acuerdo desde que yo estaba bien chiquillo, cuando era un niño, de cómo Dios me cuidaba. No sé si usted lo ha pensado o sea como puesto a pensar que cuando estabas solo, cuando este perro te iba a morder o cuando estaba todo oscuro, ¿sí? Y luego encontrabas algo, una paz, alguien te cuidaba, una señora llegaba, te decía, vente para acá. No sé, hay tantas cosas que dice uno, ¿cómo es posible? Mira, ya que voy a temprano, déjenles digo una historia. Cuando una vez yo compré, ya estaba grande, yo ya trabajaba, ¿verdad? Ya tenía como unos 15 años, y había un señor que vendía pajaritos, ¿verdad? Y traía pajaritos, cotorritos, que le llamaban cotorritos con la cabeza amarilla, eran los que hablaban, ¿verdad? A veces se los pintaban, ¿verdad? Para venderte los más caros, pero esa vez
pasó el pajarero y yo saqué todo mi dinero porque me hizo una buena oferta. Me dijo que me iba a vender un cotorrito de cabeza amarilla, digamos a 100 pesos, yo no sé cuánto, ya no me acuerdo. Pero yo estaba emocionado, saqué toda mi alcancía y compré el cotorrito ese, ¿verdad? Y lo guardé y ya lo puse allí, ¿verdad? Y al rato fui a ver mi compra y ¡pum!, ya no estaba. Se escapó porque dejé la puertita abierta. Y me acuerdo súper clarísimo que me fui al techo de la casa y me fui a chillar porque estaba bien desesperado porque había gastado todo mi dinero y le estaba pidiendo a Dios que me diera, que a ver si por ahí me devolvía mi cotorrito porque me había costado re caro. Y está súper marcado en mi mente porque me bajé ya, pues, ya desahuciado, ya, pues tenía alas el cotorro, ¿verdad? Y se fue. Y que me lo voy encontrando escondido en una esquina de un chiquero ahí que tenía pagapuercos. Digo, y me acuerdo que dije, si no esto es de Dios, ¿de qué? Porque sí volaba. Y fue y le aventé, me dijeron que yo sabía que con una toalla mojada para que se la aventabas y ya caíste en mi historia. Y lo tapé y no voló y lo agarré y dije, oh, gloria a Dios. Yo no sé si le ha pasado, pero para mí eso fue, ahí está Dios, ¿verdad? Y en tu vida, a veces en peligros, a veces en esto, seguramente hay esas cosas que tú sabes que Dios está contigo. ¿Cómo sabemos que está ahorita mismo con nosotros? Gloria a Dios, su providencia. Seamos pues leales, hermanos de Jesús nos enseñó que podemos rogar a Dios para que nos libre de caer en pecado. Fíjate, aparte, el pecado está acechándonos siempre, pero Jesús mismo nos dice que podemos pedirle, se vale pedirle a Dios que nos ayude a no caer en pecado. Dice la Biblia, es 100% válido. En Lucas 11:4 dice en la oración, digamos en el tiempo que Jesús les dijo a sus discípulos que podíamos orar así, dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Eso dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo el mundo sabe esa oración. Pero no nos pongas, no nos metas en tentaciones, apártanos, líbranos de tentaciones. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no caer en pecado, a no ser tentados por el pecado que nos gusta hacer. Quítanos la tentación, tenemos que pedir a Dios, tenemos que rogarle que nos ayude para no caer en tentación. Del 36 al 42, y aquí acabamos, dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Acuérdate del corazón muy alegre, ¿ok? Para que veas cuánto le dura su alegría. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el siguiente día. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Fue y le dijo, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Estaba muy contento con el vino, pero ya cuando supo las cosas estaban pasando, el corazón alegre que pronto se le hizo como piedra. Y dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Sí, la venganza es de Dios, dice la Biblia. Dice en el 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha perseverado del mal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, Mical, mujer de David, a Palti, ya le había quitado a su mujer y se había dado a otro, David, Saúl, hijo de Lais, que era de Galim. Puse acá nomás como para concluir, dice, muchas veces tomamos a la ligera los juicios de Dios, y por eso entonces las venganzas, si cuando decimos
ah, cuando alguien nos hace un mal y luego no pensamos que Dios puede ayudarte y Dios puede resolver ese problema, en vez de que tú vayas y hagas justicia por tu propia mano, muchas veces tomamos a menos el juicio de Dios. Sí, pensamos que eso no va a pasar, pensamos que es mejor que tú vayas y arregles el problema en vez de dejárselo a Dios. ¿Cuántas veces hemos oído, déjaselo al Señor? Y no nos gusta esa frase. Sí, lo oímos, pero es como un calmante, nomás como que tomas una pastilla para calmarte, pero todavía sigues enojado. Déjaselo al Señor. Oh, sí, se lo voy a dejar al Señor. Y estás pensando cómo tú ir a cobrarte esa deuda. Y por eso los rencores, y enseguida de eso vienen rencores, remordimientos, porque te vengas y te vengas tú solo. Dios vengó a David y David tomó a Abigail por esposa, lo cual no fue la única que tomó David. También a Ahinoam y a Mical, porque aunque se la quitaron ahorita, después regresa con él. Y de esta cosa diremos que a Dios nunca le ha gustado eso. Esto es, aquí no podemos decir, oh, David tenía 3 esposas, o pues es que era un hombre de Dios. No, esto no le gusta a Dios, nunca le ha gustado, eso era contra Dios. ¿Okay? No podemos como aprender esto de David, porque ahí te va. Por lo cual el mayor problema de David, si por esto mismo, no sé si lo ha pensado, pero el mayor de los problemas de David era la familia. Su familia se volvió contra él en toda su vida, porque él no puso atención a estas cosas. ¿Sí? Ahí falló David y obviamente que Dios no está sordo para no ver, para no oír, o ciego para no ver. Y dice Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es, Dios no está, te está viendo y está checando, y todo lo que hagas, bueno o malo, tiene un resultado y tiene una consecuencia. Y Dios es el que va a resolver esos problemas. Conclusión final. De un tiempo tan terrible de la vida de David podemos aprender tantas cosas. David reaccionó a su carne contra Nabal. Aún a su tiempo Dios desarmó a su siervo David. Esto enseña que Dios está con los suyos, aun cuando los suyos caen. David oyó a Dios y Dios es siempre fiel. Nosotros tenemos que oír a Dios, buscar a Dios, porque Él no falla. Él siempre es fiel. Nosotros fallamos, nosotros no somos capaces de hacer el bien en el natural, pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que oírlo, tenemos que estar atentos a su voz. Yo puse acá un versículo, que se los digo ya para terminar y aquí acabamos. Es 1 Timoteo 6, del 17 al 18. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y yo creo, hermanos, que si aprendemos estas cosas, vamos a vivir mejor. Si tenemos que ver cómo Dios actúa, qué es lo que Dios quiere para nosotros, y luego serle fieles, pensando y sabiendo que Él es bueno. ¿Una última canción, hermano? O ya no. Vamos a cantar una última. Que al cabo todavía no son las 10, hombre. Les dije que estaba largo, le hice, yo sé que estaba larguillo, pero ¿qué tiene, hombre? No tenemos nada más que hacer. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nada
ha conocido.